cuestiones de revisión de lo que pasa en la comisión médica son los jueces locales, los jueces de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo que se denomina el juez natural. Y la segunda cuestión que van a entender ellos es que también se supera la cuestión en Quiroga, porque ahora aparece la revisión judicial amplia, un control judicial suficiente, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Hay algún sonido por ahí abierto? Yo puedo seguir hablando, pero por ahí a alguno le molesta. Sí, yo lo que no encuentro quién es el que tiene abierto el micrófono. Por favor, sí. Continuamos con la próxima placa, por favor, Edu. Bueno. Alguno que se dé cuenta y cierre el micrófono. Más acá de Marchetti, Delgadillo y Sack, esto lo incorporo porque es interesante saberlo, aparece el fallo Orellana, ahí tienen la fecha, el 17 de junio de este año. Este fallo es interesante porque lo que pone en regla es la temporalidad de la aplicación de la ley 14.997, dictaminando que la misma no resulta aplicable a los casos iniciados con anterioridad a ella, a su entrada en vigencia, perdón, que fue del 8 de enero de 2018. Lamentablemente para Marchetti lo iniciaron en febrero de ese año. Orellana era un caso iniciado en el 2017, cuando la provincia todavía no había adherido, y entonces a través de la Corte pone este límite temporal y dice que pone ahí que Marchetti se va a aplicar cuando, siempre a partir de la entrada en vigencia de la 14.997. Esto ya era planteado recurrentemente por los abogados y nosotros por lo menos en todos los fallos, inclusive cuando se planteaba la inconstitucionalidad del DNU 54/17, que todavía debe haber varios fallos por ahí dando vuelta, uno en la sentencia resolvía diciendo que la provincia, primero, bueno, el DNU nunca adhirió, y que a los casos anteriores en vigencia de la 14.97 tampoco nunca adhirió, entonces ni siquiera analizábamos la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 14.997, puesto por estos mismos motivos que termina después, tiempo después, expresando la Corte en Orellana. Pasamos al siguiente, después de Orellana. Es difícil hacerlo así, pero bueno, ahí se ve. Bueno, para entrar un poco en los votos de cada uno de los ministros y entender un poco, a ver, cuáles son las consecuencias jurídicas de Marchetti. Como les decía antes, el doctor Jonout entiende que el 2J implica una adecuación normativa a la ley 27348, sostiene a las comisiones médicas, y acá es donde la Corte nos va a llevar, y acá es importante, a ver, el primer análisis que surge de Marchetti, que es, a ver, la acción laboral ordinaria que implica el 2J, ¿es una acción laboral autónoma o es una revisión de lo que actúan las comisiones médicas? Yo les anticipo que entiendo que van a encontrar en los tribunales distintas interpretaciones a lo largo del tiempo. Va a haber tribunales que van a estar por la revisión y van a haber tribunales que están por la adecuación, por la acción laboral autónoma. En principio acá el doctor Jonout nos dice que las comisiones médicas son una etapa previa, que son buenas para llegar a un pronto abordaje de las prestaciones sistémicas que tiene el trabajador. Se trata de un ente, como dice ahí, que tiene una incumbencia técnico-científica, es decir, que es un ente específico para determinar si el trabajador tiene derecho dentro del sistema al cobro de una indemnización. Es decir, que lo toma como una etapa previa con experticia, en donde mediante la experticia se determina si el trabajador tiene derecho o no a una indemnización dentro del sistema de riesgo de trabajo. Recordemos también, que esto no lo dice el voto, pero si ustedes quisieren iniciar acción o accionar mediante la ley civil, la ley 27348 también los remite a la Comisión Médica Jurisdiccional. Sin embargo, esto la Corte no lo aborda y enrolla todo en lo mismo, ¿no? En las prestaciones sistémicas. Esto no quiere decir que Marchetti no abarque a esos casos de la normativa civil, porque si así lo decidimos, la doctrina de Marchetti es clara que todo el sistema que trae la ley de riesgos a través del título primero del 27348 no tendría conflicto constitucional. Por eso dice que se trata de un ente técnico científico, y en sí no genera ningún tipo de controversia, cita Jonout, que amerite inexcusablemente acudir a la justicia sin necesidad de pasar por esta etapa administrativa. Lo ve, después van a ver que la doctora Coban hasta lo ve como incluido en el derecho protectorio que emana del artículo 14 bis de la Constitución de la Nacional,
por ese pronto abordaje y esa pronta solución que le ofrece, según el voto de los ministros de la Corte, las comisiones médicas al trabajador. Pásame la próxima, por favor. Bueno, no sé si me escuchó Eduardo. Pasame la próxima, si no sigo contando. Bueno, después, o sea, cita, el trabajador pasa por esta etapa, que es una etapa bien técnica, donde hay una experticia, donde se determina si el trabajador tiene derecho a las indemnizaciones sistémicas que le ofrece la normativa de riesgo de trabajo, y en caso de discrepancia con la valoración administrativa, entonces ahí se va a ocupar la justicia. Acá ya nos sacó, cuando hablamos de una etapa previa con experticia, estamos pensando que cuando vamos a la justicia vamos con una acción laboral ordinaria, vamos con una acción autónoma, pero ahora nos está hablando ya de una revisión, o sea, vamos a ver que a lo largo del fallo vamos pasando de un punto al otro, porque si vamos a ver las discrepancias sobre la valoración administrativa, y la valoración administrativa esencialmente se da ¿dónde? Se da en la inspección médica, es decir, en la determinación de la incapacidad que pueda tener ese trabajador. Entonces parecería ser ahora una etapa de revisión. Hay que aclarar que conforme al sistema de la resolución 298/17, el dictamen médico no es susceptible de apelación, solamente es susceptible de revocatoria y por cuestiones estrictamente técnicos. Sin embargo, bueno, acá el doctor Genoud lo explica de esta manera. Dice, bueno, que por otro lado no se admite que el Congreso pueda delegar estas facultades a un ente administrativo sin ningún tipo de limitación. Eso sí sería inconstitucional. Pero bueno, termina debatiendo que acá en el ámbito de las comisiones médicas tenemos un control judicial local que permite un debate amplio y que no hay o sea que hay límites establecidos en la propia normativa que hacen que el sistema sea constitucional. Pásame la próxima. Ahora lo aclaramos un poco más en el voto del doctor Genoud. La próxima placa, Edu, ahí está. Ahí vemos. Entonces, en síntesis, como para redondear un poco el voto de Genoud, sostiene que el sistema de comisiones médicas que ofrece la ley 27348 tiene una especificidad de la contienda, esto que hablábamos, un equipo médico que realiza una experticia, que determina la procedencia o no en base a las posibles incapacidades que sufra el trabajador y su vinculación, por supuesto, con el ámbito laboral para indemnizarlo. Sostiene que es un procedimiento bilateral porque el trabajador concurre con patrocinio letrado. Esto, bueno, es para el que concurrió por las comisiones. Por ahí ustedes me dicen, bueno, el doctor Genoud nunca atravesó las comisiones médicas. Y no, nunca atravesó las comisiones médicas. Pero para el que concurrió a las comisiones médicas, para muchos de ustedes, la parte bilateral está ahí entre comillas, ¿no? Sí sostiene que tiene, y esto es una limitación temporal, sostiene que esa limitación temporal es razonable, que tiene un plazo perentorio, que su vencimiento deja expedita la acción judicial. Esto del plazo perentorio es importante para después, cuando empecemos a contar sobre el 2J y el llamado silencio de la administración. Y sostiene que entonces estos 60 días es razonable, no afecta la disposición del artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, es decir, no afecta al ingreso irrestricto, o al acceso irrestricto hacia la justicia, que tiene que tener todo justiciable. Todo este sistema de comisión médica, destaca, se articula con una acción judicial que es de pleno conocimiento, que está establecida a través del inciso 2, del inciso J, artículo 2 de la ley 15.057, con lo cual la revisión de la justicia y la intervención de la justicia en lo que pasa en las comisiones médicas da a un debate muy amplio, y incluso señala, y acá lo señala un poco confuso, porque yo no... Lo señala, dice que incluso posibilita la falta de obligación de recurrir a la Comisión Médica Central. En realidad lo toma como una cuestión amplia, y esta falta de obligación de concurrir a la Comisión Médica Central se daría en dos casos. Uno es el caso de las enfermedades no listadas, que, como saben, en el procedimiento que instaura la resolución 298 del 17, dice que en caso de enfermedades no listadas hay que ir a la Comisión Médica Central para que determine el carácter profesional o no de esa enfermedad. Si bien el 2J habla de esto y el 2J posibilita esto, bueno, en el voto del doctor Genoud lo hace más amplio, pero es más específico. Y por supuesto sostiene lo que les decía antes, que el escenario en análisis no tiene nada que ver con el escenario analizado en Quiroga, porque ahora no se va más, no se dirige más en réplica a la justicia federal, y por otro lado, el debate que se produce ante la justicia es amplio. No nos olvidemos que
la ley 27.348 en sí no trae un debate amplio, trae un debate muy acotado, porque el artículo 2 de la ley 27.348 trae, para recurrir lo dispuesto por las comisiones médicas, un recurso de apelación en relación, un recurso de apelación en relación técnicamente en la segunda instancia. No se puede debatir nada más de lo que ha ocurrido en primera instancia, que es muy poco. Cualquiera que tenga un acto administrativo emanado del titular del servicio de homologación va a ver que tiene muy poco fundamento, simplemente sostiene que se ha cumplido con el trámite establecido por la resolución de 98 y la ley 27.348, determina cuál es, o dice cuál es la incapacidad que se le ha determinado al trabajador, y finalmente dice si se ha llegado a una homologación o no se ha llegado a un acuerdo entre las partes. Con lo cual también no hay mucho para fundamentar para atacar eso. Pero bueno, el 2J, como señalan acá los ministros, viene a reemplazar eso. Seguimos con la próxima. No sé si Eduardo me escuchaste. Ahí está, bárbaro. Bueno, entrando en el voto de la doctora Kogan, también sostiene que el artículo 2J, acordémonos que el voto de la doctora Kogan es el voto que hace doctrina, también sostiene que el 2J implica una adecuación normativa. Dice que la adhesión por sí misma no es inconstitucional, no implica inconstitucionalidad. Esto lo sostiene en distintos ejemplos, en la ley de electrodependientes. Pues yo, en el momento que me tocó votar en mi tribunal, también sostuve esto, de la adhesión de sí misma no es inconstitucional. Lo que es inconstitucional es la ley a la que se adhiere. O sea, si la normativa que se adhiere viola el sistema federal, como entendí en su momento que pasaba, entonces ahí sí, tenemos la adhesión, por ejemplo, yo cito en el fallo, la adhesión a la ley de tránsito, con la particularidad, digo, en ese momento, que la ley de tránsito crea sus propios órganos judiciales, la justicia de faltas de la provincia de Buenos Aires, su propio sistema, tiene sus propias normas y adhiere después a la ley de tránsito. Bueno, pero la doctora Kogan dice que en sí destaca esto. Esto también ya había sido destacado en otros fallos que después terminaron también por la inconstitucionalidad. Hace un poco de historia de la distinta intervención en su fallo del Estado Nacional en la provincia de Buenos Aires en materia de riesgo de trabajo, se va allá por el año 70, pero una cuestión que, si bien en distintas partes del fallo lo destaca la doctora, la gran diferencia entre todo ese intervencionismo, toda esa intervención del Estado Nacional en la provincia en materia de riesgo de trabajo, a través de distintas normativas que se fue dando a lo largo de la historia, es que todos esos procedimientos eran voluntarios. El sistema que establece el título primero de la ley 27.348 es un sistema que, como lo dice el propio artículo primero, es de carácter exclusivo y excluyente y obligatorio. Entonces ahí teníamos, pero bueno, esto lo relata a modo de historia nada más. Pásame la próxima, Edu. Lo que sí, la doctora Kogan se empieza a apoyar en el dictamen del conocido fallo Burgui, del ex fiscal de la Justicia Nacional del Trabajo, de la Cámara Nacional del Trabajo, el doctor Eduardo Álvarez, el cual rescata el fallo Compañía Estrada Compañía es. Bueno, se me fue, lo tenía recién en la mente el otro, y destaca en él que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sostenido que no era inconstitucional que se pueda determinar una etapa previa administrativa, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, como que sea dictaminado por ley, como que haya un control judicial suficiente. La diferencia entre lo que destaca Marchetti y lo que destacaba en su momento en Burgui y Álvarez, era que Álvarez no tenía un 2J. Entonces, Álvarez destaca dos cuestiones que rescata la doctora Kogan y que a mí me dan a pensar que estoy en este lado ya, con esta parte del fallo, yo estoy más hacia el 2J, es una acción laboral autónoma, que una acción de revisión. Porque rescata estas dos cuestiones que sí, lo dice Álvarez en Burgui, porque tenía que de alguna manera salir de dónde había entrado, ¿no? Como decía en una época un muy famoso técnico de la selección argentina, para saber entrar hay que salir, y para poder dictaminar que el sistema de la ley 27.348 era constitucional, Álvarez sostuvo que los jueces tienen la última palabra, es decir, que no están atados a lo que dice la comisión médica, es decir, que aquello que decidan los jueces va a ser resuelto con prescindencia de la comisión médica, puesto que no los vincula. Más allá de la anécdota de Burgui, lo importante es que esto sí lo destaca Kogan en el fallo Marchetti,
y si los jueces no tenemos la última palabra y no estamos atados a lo resuelto en la Comisión Médica Jurisdiccional, cuestión en lo personal que comparto, entonces estamos con el 2J frente a una verdadera acción laboral autónoma. Pasame la próxima, por favor. Bueno, dentro del voto de la doctora Kogan, bueno, habla del artículo primero de la ley 27.348, de este paso exclusivo y excluyente que destaca la Comisión Médica, que el mismo no es inconstitucional, que el sistema no es constitucional, que la adhesión en sí no es inconstitucional, por todo lo que venimos contando. Y en relación con el acceso irrestricto a la justicia que determina la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, señala que no tiene ningún tipo de restricción el trabajador a través del paso por la comisión médica. Lo que existe es simplemente que el acceso a la justicia queda supeditado a que se agote esta instancia administrativa, que ya vamos a ver ahora en las próximas placas, que destaca el tema de lo breve que es el paso por las comisiones médicas, ¿no? Entonces, en ese sentido ella entiende que no hay ningún tipo de restricción, simplemente es un paso administrativo previo en el cual la Corte ya anteriormente ha resuelto sobre etapas administrativas previas a la justicia y que no implicaban restricción. Y esto que les contaba antes, sostiene la doctora Kogan, que hasta el paso por las comisiones médicas tiene una finalidad protectora, porque asegura, y está dentro del marco del artículo 14 bis de la Constitución Provincial, porque asegura una más rápida percepción por parte del trabajador de sus acreencias. En esta inteligencia de que en un plazo breve pasa por la comisión médica, se le practica una experticia y se llega a un acuerdo con las partes, con el marco normativo, por supuesto, con las fórmulas que da la ley de acuerdo a la incapacidad que padezca el trabajador y que le sea aplicable, y entonces hace a la protección porque no tiene que esperar el tránsito por un juicio mucho más largo. Pásame la próxima, Edu, por favor. Y esto que les contaba, la doctora Kogan, al igual que lo hizo el doctor Zenú, sostiene que la situación de la ley 27.348, en conjunto con el 2J, se aparta del fallo Quiroga. El tema es cómo introducen el 2J acá, porque, como les decía antes, cuando se dicta Marchetti por el Tribunal 1 de Trabajo del Departamento Judicial de Quilmes, el 2J no estaba ni en diseño, ni cruzado. No sé, por ahí alguno lo tendría ya en la cabeza, pero ni rumores había de que se podía establecer un 2J. Y la doctora señala dos cuestiones que todos conocemos de lo que es la aplicación inmediata de las normas procesales, y que parecería que no aplicarían al 2J, al caso Marchetti, pero bueno, lo terminan aplicando. Señala un antecedente doctrinario del doctor Palacios, muy conocido, en el cual nadie tiene un derecho adquirido para ser juzgado por determinados órganos o por determinado procedimiento, y después con apoyo en el fallo de la Corte Suprema, Pluspetrol contra, bueno, no me acuerdo ahora contra él, también está el otro fallo de la Corte que es Urquiza, de la Nación, en donde sí destaca que las normas de índole procesal son de aplicación inmediata, en tanto no invaliden actuaciones cumplidas con arreglo a las leyes anteriores, y acá parece que ya hubo una actuación cumplida con arreglo a la ley anterior. Por eso les decía, si vamos al artículo 103 de la ley 15.057, vamos a ver que nos dice que el artículo 2, inciso J, hasta tanto se creen las cámaras del trabajo y los juzgados unipersonales del trabajo que conforman el nuevo procedimiento de la ley 15.057, van todos los temas de revisión de las comisiones médicas que está contemplado en el artículo 2, inciso J, y en el artículo 2, inciso tercero, que es el que regula los trámites de apelación ante la Comisión Médica Central, que deberían ser tratados por las cámaras del trabajo. Todas esas cuestiones van a quedar a cargo de los tribunales de trabajo. ¿Y desde cuándo dice el artículo 103? Desde el momento de la sanción. Recuerdo que cuando dábamos charlas explicando la ley 15.057 y también, bueno, obviamente hablábamos del 2J, estaba en duda si desde cuándo se aplicaba el 2J, si desde el momento de la sanción que se produjo en la Cámara de Diputados allá por noviembre del año 2018, o desde los 5 días de su publicación, como determina el artículo 5 del Código Civil y Comercial. Y explicamos que el Código Civil y Comercial determina que las leyes se aplican desde el octavo día, yo dije quinto, el octavo día de su publicación, o desde cuando ésta lo determinan. Y con cita a Bielsa, a Rafael Bielsa,
explicábamos que esto, que cuando ellos lo determinan, puede ser que determinen un momento específico, retroactivo a tal fecha, o que simplemente digan desde el momento en que se va a aplicar, como podría ser, en este caso el 2J, es desde el momento de su sanción. Podría haber dicho desde el momento que ingresa al Senado, desde el momento que Colproba le entregó el anteproyecto al Poder Ejecutivo, podría haber explicado cualquier cosa. Concretamente dice desde su sanción. Entonces el 2J era aplicable a su sanción. Ahora vemos que en este fallo Marchetti, y en los sucesivos fallos que vienen, que les contaba antes, que ya ni siquiera aparecen los votos de los ministros, el 2J se aplica a toda situación en correlación con Orellana, se aplica a toda situación posterior al dictado de la ley 14.997, cuando ni siquiera el 2J estaba pensado, y cuando hasta el momento en que entra en vigencia, o que se sanciona, mejor dicho, la ley 15.057, hubo un sinnúmero de casos, aparte de Marchetti, de dictado de inconstitucionalidad. Es decir, que el 2J, para configurar esta situación, que el sistema que trae las comisiones médicas le da una revisión amplia, un debate amplio, es considerado aún en casos antes de que este fuera sancionado. Lo que sí destaca la doctora Kogan en su fallo, y que esto va a ser importante para verlo después en la cuestión del 2J, cuando habla del silencio de la administración, es que además este sistema de comisiones médicas tiene un plazo perentorio y fatal. Lo dice en estos términos, perentorio y fatal. Todos sabemos que un plazo que es perentorio es tajante, es determinante. Cuando ocurre, ocurre, y todas las consecuencias a partir de ese plazo se producen, o anteriores a ese plazo no se producen, por eso hablamos de perentorio. Pero acá lo resalta, lo adjetiva, dice que es fatal. Tengámoslos, porque más adelante voy a volver a referirme a esta cuestión. Esta es una de las cuestiones que también determina, como le decía antes, porque al tener un plazo perentorio y fatal no implica una restricción de acceso a la justicia, simplemente es un trámite al que hay que supeditarse para poder después acceder a la justicia, y el acceso a la justicia está dado por la opción del trabajador, porque el trabajador podría optar por recurrir a la Comisión Médica Central o acceder a la justicia. Es una opción que la ley le da, señala, y lo da en un plazo muy corto. Y esto que les decía, tiene una revisión judicial plena mediante un juicio ordinario, y destaca, lo mismo lo va a hacer el doctor Soria, que esto se puede hacer en un plazo de 90 días hábiles judiciales, como dice el 2J, y si bien ya hay un debate instalado en saber si este plazo de caducidad es constitucional frente al plazo de prescripción que determina la ley de riesgo de trabajo, la Corte ni los ministros de la Corte entran en este tema, simplemente destacan que tiene este plazo para iniciar la acción. Pásame la próxima, por favor. No sé si me escuchaste. Ahí está, perfecto. Bueno, entrando rápidamente al fallo del doctor Soria, sostiene que hace un análisis a ver si hay un traspaso, que era una de las cuestiones en las que se han basado muchos fallos, incluso Marchetti, en que había un traspaso de poderes o facultades reservadas de la provincia a la nación, y que eso es una cuestión prohibida por el sistema federal de gobierno. Entonces Marchetti, bueno, sostiene, el doctor Soria sostiene que no existe este traspaso constitucional, que no encuentra ninguna objeción de aplicar al orden provincial reglamentos que determinen el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación para llenar aquellas cuestiones que son necesarias en el título primero de la Ley 26.348, como es la resolución 298, no lo nombra, pero yo se los cuento, la resolución 298-17, la 898E también del 2018, etc. Dice que en eso no hay ningún tipo de inconveniente, y que era una cuestión que en muchos fallos sí se cuestionaba, que se le da una carta libre al Estado Nacional para ir modificando la reglamentación en cuanto al trámite por las comisiones médicas como quiera, sin necesidad de un control de la provincia. El doctor Soria dice que de todas maneras la legislatura provincial se reserva el derecho y la facultad de modificar este sistema de adhesión cuando lo crea conveniente, con lo cual tampoco implica un ataque constitucional. Es decir, todo esto puede ser revisado por la justicia local, y en definitiva lo que se está haciendo con esta adhesión es incorporar al ámbito local un esquema normativo que lo considera conveniente, y que dice que el fallo no lo cita, pero el legislador pudo haber hecho, es reproducir este sistema normativo y después disponer que se realice o que se lleve adelante, mejor dicho, a través de estos
organismos nacionales como son las comisiones médicas. Y que por una cuestión de economía está bien lo que hizo el legislador, porque si no sería como reproducir una ley cuando no tiene ningún sentido. Pásame la próxima, por favor. Y acá les quiero destacar algo que sí surge de Soria, que es la cuestión entre Marchetti y el COVID. Porque lo que destaca el doctor Soria, si bien, no, le repito, no es el fallo que hace doctrina, señala que tampoco la ley 14.997 establece una habilitación genérica, abierta, para que el Congreso legisle en materia procesal de riesgo de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Fijémonos, y esto se los dejo solamente para pensarlo, porque tampoco puedo explayarme demasiado, porque no ha habido casos aún y no está decidido, pero en sí el COVID no se encuentra dentro de la reglamentación del artículo 1 al 3 de la ley 27348. Tiene una reglamentación propia que surge su reconocimiento como enfermedad no listada por el DNU 367 del 20, en este marco de emergencia que nos pone la pandemia COVID, y luego la posterior resolución de la CRT, de la 38/20, que dispone que todos los temas de COVID son tratados directamente por la Comisión Médica Central, es decir, que ni siquiera ingresan con todo el procedimiento que reglamenta el DNU 298. Si quieren profundizar sobre el tema, yo se los puse, el doctor Lantela acá es nuestro anfitrión, y yo recomiendo un artículo que ha escrito el doctor Lantela, se llama, lo leo, pues nunca me lo voy a acordar de memoria, Fallo Marchetti de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y el acceso directo a la justicia en los casos de COVID, enfermedad COVID-19, donde sostiene que en base a esto que dice el doctor Soria, y que pareciera acertado, en los casos de COVID no sería necesario el tránsito por la Comisión Médica y se podría acceder directamente a la justicia. Veremos cuando se presenten qué pasa. Este fallo del doctor Lantela, pasame la próxima, a ver si está acá la placa, si no lo digo yo. Bueno, no está acá, estaba en el principio. Este fallo del doctor Lantela también lo pueden encontrar en el grupo de Facebook que se llama Nueva Ley de Procedimiento Laboral, Ley 15.057, es un grupo que está organizado conjuntamente con los doctores Mariano Natale, Daniel Giuliano, el doctor Lantela, y ahí está publicado también el fallo que salió por IJ Editores. No, este salió por Rubinson, sí, Rubinson, ¿no? Por Rubinson. Lo pueden encontrar ahí. Bueno, continuando entonces con el voto del doctor Soria, entiende que las comisiones médicas tienen como, en esto dice que era lo que yo les contaba antes, cuando en saco algo dice adhiero a lo que dicen los doctores Genow y Kogan, y en realidad votan en primer lugar. Bueno, acá lo que dice es esto. Lo entiende también como una cuestión previa, atento a su especificidad técnica, como decía Genow, y que todo lo que resuelva la comisión médica puede ser revisado por un juez. Es decir, también lo entiende como un organismo que tiene una especificidad técnica, que es para determinar si el trabajador está comprendido por las prestaciones de la ley de riesgo, las prestaciones dinerarias, y también en el caso concreto de la ley 27348, y en definitiva, si hay alguna controversia, hay un control judicial suficiente en términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destaca, y puede ser esto revisado por la justicia. Y esto dice, bueno, que esta cuestión, este procedimiento que establece el artículo 2, inciso J, garantiza este debate con amplitud, tal como ya la Corte lo tiene resuelto en otro fallo que cita ahí Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires. Pasame a la próxima, por favor, Eduardo. Entonces, según el voto del doctor Soria, el título primero de la ley 27348 permite que se pueda impugnar aquello que decide la comisión médica, ya sea recurriendo a la Comisión Médica Central con el recurso directo que tiene el sistema, o ya sea mediante la acción laboral ordinaria que establece el 2J y también destaca el plazo de los 90 días. Acá el doctor Soria pareciera que nos vuelve a entender al 2J como una acción autónoma. Pero si vamos leyendo el fallo, vamos a ver que pasan de acción autónoma a revisión, por eso les digo, van a encontrar. ¿Cuál es el tema de tenerlo como revisión? Hay un antecedente, creo que es del Tribunal 1 de San Miguel, de un trabajador que pasa por comisión médica, que es atendido por un abogado del sistema gratuito que tenía antes las comisiones médicas. Ahora esto cambia con el nuevo convenio que estableció Colproba con la CRT, van a poder ser abogados de la matrícula. Bueno, no me voy a meter en ese tema, justo con el doctor Lantela, que entiende tanto de eso, y ya les habrá hablado acá en el instituto o en el colegio. Pero bueno,
Con el sistema anterior tenía, con un abogado gratuito, creo que fue un trámite que inició la propia RT. Ustedes saben que la RT, si quiere iniciar un trámite ante la Comisión Médica, lo puede iniciar al día 21, porque al día 20, hasta el día 20 lo puede iniciar la RT, recién a partir del día 21 puede presentarse el trabajador en trámite de divergencia de la incapacidad. Y si bien le tratan ahí las cuestiones de las afecciones físicas, no le tratan las afecciones psicológicas. Cuando se presenta ya con un letrado particular ante la justicia, porque el letrado del patrocinio gratuito no podía ir a la justicia, no podía llevar el caso a la justicia, quiero decir, entonces el abogado particular sostiene que el trabajador padece incapacidades físicas y también psicológicas. Se opone a esto la RT en cuanto a la incapacidad psíquica, porque dice que eso no fue una cuestión debatida en la Comisión Médica, y el Tribunal de Trabajo le da la razón a la RT y dice que, siendo la acción laboral ordinaria que tiene el 2J una acción de revisión, solamente se podrán debatir aquellas cuestiones que fueron debatidas en Comisión Médica. Esto trae varios inconvenientes. ¿Por qué? Porque si este abogado quisiera ir ante la Comisión Médica solamente por la capacidad psíquica, que no fue reclamada anteriormente, la Comisión Médica ya no le va a abrir un expediente, porque abre una sola vez el expediente. Así que ahí debería plantear algo en la justicia, o ir por separado, no sé, en la justicia, y pedir la acumulación de fallos. El nombre de fallo que veo por ahí, no lo sé, pero lo puedo averiguar, y después se lo damos, pero es interesante saber, porque todavía no tenemos muchos antecedentes en la provincia de esto, es interesante saber que se pueden encontrar con esto, y la consideración de la acción que trae el 2J como una acción de revisión puede traer estas consecuencias, lo que no pasaría a aquellos que la consideren como acción laboral autónoma, porque la amplitud de una acción laboral autónoma permite. Ahora vamos a entrar un poco en eso con las consecuencias jurídicas de Marchetti. Pásame la próxima. Bueno, hasta acá un poco un resumen rápido de qué es lo que nos trae Marchetti y cómo nos lleva de un lado al otro, y por qué terminan considerando los ministros de la Corte que la ley 14.997 es constitucional, pero no se quedan ahí, también analizan el sistema traído por el título primero, la ley 27.348, y no le encuentran objeciones de constitucionalidad, como vimos en las distintas posturas que nos explican. Lo que venimos sosteniendo es que la ley 15.057 lo que hace, sin duda, modifica las herramientas de acceso a la justicia que tiene la ley 27.348, es decir, me saca ese recurso de apelación en relación, que aparte tenía un plazo muy corto de interposición, que eran 15 días hábiles administrativos. El 2J trae, como destacaron los doctores Kogan y Soria, 90 días hábiles judiciales, es un plazo mucho más amplio, y cambia ese acceso a la justicia por una acción laboral ordinaria. Esto es lo que hablábamos antes, tiene media sanción por unanimidad en senadores en septiembre de 2018, y finalmente en octubre, yo había dicho noviembre, me había equivocado, en octubre del año 2018, el 24 de octubre, es sancionada. En principio, como les conté antes, el 2J iba hasta la sanción, ahora vemos que se aplica más allá también de los casos más allá de la sanción. Fue promulgado por el decreto 1418 de 2018 y publicado en el Boletín Oficial el 23 de noviembre de 2018. Pasame la próxima. Bueno, acá estamos un poco explicando lo mismo, que es importa una herramienta de modificación de las reglas que trae la ley 27.348, y que es un régimen, por supuesto, exclusivo de la provincia de Buenos Aires, porque es una ley provincial. Pásame la próxima, por favor. Entonces, mediante este 2J, ya les conté antes, la Cámara de Senadores incorpora a la ley 15.057 y dispone que en la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas, y lo dice de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo párrafo de la ley 27.58, es decir, por las dudas se atajan y dicen las que en el futuro lo reemplace, para no andar sacando leyes, dicen las que en el futuro lo reemplace. Pero, ¿cuándo es que empieza a actuar este artículo segundo de la ley 27.348? En dos situaciones. La primera situación es ante la decisión emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional. ¿Cuándo se produce esa decisión? No se produce con el dictamen médico. Se produce con el acto administrativo emanado del titular del servicio de homologación. Ahí está reflejada la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional. Si bien no dice mucho, dice, más que nada, destaca la valoración de la incapacidad, si hubo o no hubo incapacidad, por supuesto. Por eso no estaba tan mal que lo consideren como una etapa previa,
con experticia, porque pareciera que es eso, aunque hay mucho más de eso, porque si vamos a la resolución 298/17, vamos a ver que la comisión médica puede aceptar prueba, puede rechazar prueba por considerarla innecesaria, superflua. Hay muchas cuestiones que son muy procesales en la resolución 298, no es simplemente una etapa previa. La etapa previa es una mediación, por ejemplo. No me quiero perder, antes de avanzar, en esto que yo les contaba del caso de San Miguel. Yo lo doy como una recomendación. Siempre es importante cuando tramiten cualquier caso ante la comisión médica, muchos abogados no lo hacen, que junto con la documentación que tienen que presentar, que normalmente la mínima es el alta médica dada por la RT, el DNI del trabajador y la credencial de abogado que acredita que ese trabajador va a ir con patrocinio jurídico, presenten una demanda, con todo lo que reclaman, con todo lo que debe contener una demanda, salvo las inconstitucionalidades, pues no tiene ningún sentido plantear inconstitucionalidades en la comisión médica, aun cuando después haya alguna para presentar en la justicia. Pero presenten toda una demanda, porque cuando el expediente llega a la justicia, y si están los tribunales que lo van a tomar el 2J como una acción de revisión, entonces va a estar bien contenido en la demanda cuáles han sido todos los fundamentos, cuál ha sido todo lo que se ha tratado. Aunque, por ejemplo, en el caso que les conté, que es lo que muchas veces pasa, la comisión médica no trate la incapacidad psíquica. Ahí quedará como que la comisión médica no lo trató, pero no va a quedar como que no ha sido planteado en la etapa previa, porque el abogado sí lo planteó, solamente que la comisión decidió no tratárselo, que podría estar entre las facultades de la comisión, pero a ustedes les abre la etapa judicial. Quería rescatar esto y decirlo. Bueno, entonces, volviendo a esto, no lo dice el 2J, vamos a ver, pero indudablemente incluye los casos del artículo 3 de la ley 27.348, ¿qué dice el artículo 3? Lo recuerdo, ustedes seguramente lo saben, que es cuando pasan 60 días hábiles administrativos y la comisión médica no se pidió, el trabajador le queda expedita el acceso a la justicia a través de, bueno, la ley lo hace a través de la norma de la reglamentación que establece el artículo 2, que es el recurso a apelación. Ahora sabemos que con el 2J esto queda modificado y va a ser a través de la acción laboral ordinaria. El tema es, bueno, ¿desde cuándo se cuentan estos 60 días? También está el tema. Pero el trabajador ya tiene esta opción, o de ir a la Comisión Médica Central, o de continuar, el trámite, todavía no puede ir a la Comisión Médica Central, o de continuar el trámite, o de acceder a la justicia. Una cuestión que aparte es destacada, como lo vieron recién, en Marchetti. Es decir, que el 2J abarca ambos supuestos. El supuesto, y ahora lo vamos a ver mejor, el supuesto en que la comisión médica resuelve y en el supuesto que la comisión médica no resuelve en los 60 días. Quiero destacar, y esto no se los dije, que en el voto del doctor Genou determina que los 60, dice, este plazo es corto, es un plazo de 60 días hábiles administrativos, que puede prorrogarse 30 días más, como lo dice la propia ley 27.348, pero solamente por cuestiones técnicas. Es verdad, la ley 27.348 dice que solamente por razón fundada en cuestiones de determinación o de investigación del accidente o la enfermedad profesional, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, podría prorrogarlo 30 días, pero tiene que ser un caso muy concreto, que debe estar fundado. Entonces, y habla de estos 60 días que se producen del momento en que se hace la presentación de la comisión médica. Algo que no dice la resolución 298, porque la resolución 298 que remite, se me está yendo el nombre, el número de decreto es el 159, ayúdame Edu, que vos esto lo tenés muy claro, 159, el decreto 189 o 159. Que determina, una serie de cuestiones que primero va a haber un organismo, va a haber un secretario técnico que va a analizar todo el expediente y recién después pasa a la comisión médica. Entonces, la resolución 298/17, estoy tratando de hacer memoria, es 179, si yo no me equivoco, 179, es ese, ahí está. Bueno, lo que va a pasar es, ¿qué dice? A partir de cuándo se cuentan los 60 días, dice la resolución 298. A partir de que se presenta toda la documentación para iniciar el expediente, la que dijimos recién, y aparte, después pasa a este secretario administrativo, y recién cuando lo pasa a la comisión médica, entonces a partir de ahí se cuentan los 60 días. Esto es porque previamente se le requieren a la ART que presente toda la documentación que tiene, todos los antecedentes médicos de los distintos tratamientos que efectuó, los antecedentes de la denuncia efectuada por el trabajador o por el empleador, y cuando se forma todo el expediente recién se pasa, y según la resolución 298/17, los 60 días se contarían de ahí, lo cual puede ser más de 60 días, porque no tienen un tiempo para pasarlo a la comisión médica.
Lo que pasa, creo que en el interior eso no ocurre, me decía Eduardo la vez pasada, pero pasa en la Comisión Médica Capital y pasa en algunas del conurbano, es que suelen pasarlo a la Comisión Médica muy próximo a cuando le fijan la fecha de la vista médica. Por eso casi nunca se le vencen esos 60, o muy raramente se le vencen esos 60 días. Pero tengamos en cuenta que si bien no es el voto que hace doctrina, el doctor Genow está señalando que los 60 días hay que contarlos desde el inicio del trámite y no desde cuando dice la resolución del 98. Puede ser porque no la inició la resolución del 98 y no sabemos qué pasaría en el futuro, o porque queda ahí determinado que ahí va a ser el momento de contar esos 60 días administrativos. Y yo entiendo que el espíritu de la ley, que la importancia de la ley, que destacan para declararla constitucional, pues este espíritu rescatado para constitucional, es que esa etapa previa sea muy corta. Si le damos a la comisión médica que tenga un plazo ilimitado para estirar estos 60 días, es decir, desde que ingresa todo el trámite hasta que pasa concretamente a la comisión médica, pueden pasar un día, 5 días, 20 días, 30 días, que se van a sumar a los 60. Entonces, se estaría violentando este espíritu que rescatan los ministros de la ley y que incluso está rescatado por el propio fiscal Álvarez, al cual hace referencia la doctora Kogan, en Burgui. En Burgui también destaca esto de los 60 días, que es un plazo muy corto, y ese plazo muy corto obviamente se cuenta desde cuando se inició el trámite. Pero, les repito, no es lo que dice la resolución 298/17, y algunos colegas pueden entender que lo que corresponde es lo que determina la norma, y no esto que dispuso o que comentó, porque tampoco hace al fallo, simplemente es un desarrollo del fallo que destaca el doctor Genow. Pasame la próxima, por favor. Bueno, esto es una placa muy vieja que yo tengo de tantas charlas y que decía desde cuándo entraba en vigencia el 2J. Y lo único que le agregué es que desde Marchetti vemos que se aplica aún antes de su sanción, ¿no? Antes inclusive de su creación, todo esto que les estaba contando. Pasamos a la próxima. Ya contamos esto que van a caer las acciones en los tribunales de trabajo hasta tanto se creen los juzgados y las cámaras. Es decir, para resumirlo y meternos un poco más ya en el artículo 2, inciso J, que es una consecuencia directa de Marchetti, ya que hasta Marchetti teníamos la provincia dividida casi un 50 y 50, un 50% aproximado, ¿no? De los tribunales estábamos determinando que la ley 14.997 era inconstitucional, algunos avanzaban más y decían que la ley 27.348 era inconstitucional, y otros tribunales, y otros 50 aproximados, sostenían que la ley 14.997 y la 27.348 son constitucionales, con alguna alternativa, como por ejemplo era el caso de Zárate, Bragado, y si no me equivoco también Lomas de Zamora, que sostenían que la ley 27.348 era constitucional, salvo el artículo 2, en cuanto refería a todo el sistema de revisión y de apelación de apelación en relación y de la competencia territorial, que el artículo 2 era inconstitucional. Pero en general lo teníamos dividido. A partir de Marchetti, siendo doctrina de la Corte, la consecuencia directa es que todos temas regidos por los riesgos del trabajo tienen que pasar previamente por la Comisión Médica Jurisdiccional en el trámite del título primero de la ley 27.348, y el acceso a la justicia lo harán a través del artículo 2, inciso J de la ley 15.057, que determina que tanto el trabajador como sus derechohabientes lo van a hacer a través de una acción laboral ordinaria. Ya estuvimos hablando que algunos tribunales van a encontrar que lo van a empezar a tomar como una acción de revisión, como dijo San Miguel, y algunos lo tomarán como una acción laboral autónoma. ¿Qué requisitos tiene que tener? El primer requisito es que la ley dice que tiene que contener los requisitos establecidos en el artículo 31 de la ley 15.057. En realidad, y por esto nosotros deducimos que fue una de las primeras modificaciones que hizo el Senado, el 2J, la ley dice los requisitos del artículo 34. El artículo 34 contiene los requisitos de contestación de demanda. Lo que pasa es que antiguamente, en el anteproyecto que salió Colproba, en el artículo 34 estaban los requisitos que tiene hoy el artículo 26 de la ley 11.653, y que son los mismos que tiene, por supuesto, el artículo 31, y se ve que, bueno, cuando fueron modificando otros artículos y fueron eliminando algunos artículos, que hizo subir a este artículo 34, se olvidaron de modificar esto en el 2J y nos dejó a nosotros la huella de que fue la primera modificación. Pero, yendo al caso concreto, esta acción laboral ordinaria nos dice el artículo 2, inciso J, que tiene que tener los requisitos del artículo 31
de la ley 15.057, que son los mismos requisitos que contiene hoy por hoy la ley 26, el artículo 26 de la ley 11.653, es decir, los requisitos de presentación de demanda. La ley 15.057 añade un requisito más, que actualmente no resulta de aplicación, no está legislado, aunque hay algún proyecto por ahí que ahora ha sido vuelto a ingresar en el Senado, que había perdido el estado legislativo y ha sido vuelto a ingresar, que es el conocido proyecto ICLO, que es como el CECLO de capital, en el cual establece una etapa previa para los juicios laborales, una etapa de conciliación previa, y entonces la ley 1557 lo contempla como una cuestión futurista en ese momento, y todavía hoy es futurista. Pero sería la única diferencia que encontramos entre el artículo 31 de la 1557 y la 26, para que ustedes se den una idea que lo que está esencialmente pidiendo el 2J es los requisitos de una presentación de una acción laboral autónoma. No se asusten, o si quieren asústense, pero aun cuando se dictase el ICLO no sería aplicable a las cuestiones de riesgo de trabajo, pues ya están las comisiones médicas, ¿no? El ICLO sería para todas las otras cuestiones, si se llega a aplicar. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Fíjense que el artículo 2, inciso J, yo por eso inclusive lo digo en el fallo cuando me tocó votar por la inconstitucionalidad de la 14.997, no tiene las características propias de una revisión. Porque una revisión mínimamente tendría que tener algún cuestionamiento a la etapa anterior que el artículo 2, inciso J, no requiere. Si bien dice que y acá estaría la cuestión finita, que se interpone en los términos del artículo segundo párrafo de la ley 27.348, es decir, contra lo decidido en las comisiones médicas, si bien ahí está la parte finita que lo podemos tomar en la revisión, y no nos debemos olvidar tampoco que el artículo segundo del Código Civil y Comercial dice que uno de los métodos para interpretar la ley, o el primer método para interpretar la ley, es a través de la palabra, y Genoud eso en el fallo habla de lo que significa la interpretación a través de la palabra, con lo cual ahí también podemos sacar algún antecedente de cómo sería tomado en el futuro si revisión o la acción laboral autónoma, pero no contiene el 2J ninguno de los requisitos propios de una revisión, como podría ser una crítica concreta y razonada de lo ocurrido en la etapa anterior. Sería difícil una crítica concreta y razonada, porque solamente lo único que encontramos o que se podría criticar, no se me ocurre otro ejemplo, por ahí ustedes lo tienen, es la valoración del daño que se produjo en la etapa anterior. Bueno, lo que les vengo contando hasta ahora, de Marchetti no nos queda muy claro esta dualidad entre revisión y acción laboral autónoma, por donde se define. Yo creo que los tribunales tampoco están muy uniformados en eso. Sí es importante en el voto de Genoud cuando habla de que la interpretación de la ley es a través de la palabra y explica qué quiere decir con esto. Pasamos a la próxima. La otra placa, así seguimos. Bueno, ¿y dónde hay que interponer esta acción laboral ordinaria, que era un poco lo que veníamos hablando? A través, ante el Tribunal de Trabajo, ahí dice los juzgados de trabajo en la ley 1557, porque es lo que está reformando, pero transitoriamente ante los tribunales de trabajo que resulten competentes. Y no dice que resultan competentes. Y hemos ido elaborando, que en realidad, 3 teorías, yo digo, no sé si son teorías o planteos jurisprudenciales, que han surgido todos más bien desde la justicia, han tomado distintas posiciones, que son una primera teoría restringida, en donde sostienen que la competencia territorial del 2J, los tribunales que van a ser competentes, se rigen por lo determinado por la trilogía que establece el artículo 3 de la ley 11.653, que es de similar redacción a la ley 15.057, solo que la ley 15.057 agrega que la competencia territorial de los tribunales de trabajo resulta improrrogable, cuestión que no contiene la ley 11.653. Pero bueno, esta teoría restringida, que está elaborada mucho antes de que entre en vigencia la ley 15.057, sostiene que, si bien, y fue elaborada más que nada por órganos que sostenían desde antes ya la constitucionalidad del sistema, y sostienen que, si bien, bueno, es constitucional el sistema de la ley 27.348, lo que no tiene facultades, y son facultades reservadas de la provincia, es las cuestiones de competencia. Y en cuestiones de competencia, la ley 14.997 no ha delegado facultades, y entonces hay que estar a las facultades que determina la propia ley 11.653, el artículo 3. Esto es entendible. Ustedes piensen que, por ejemplo,
Yo vengo del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, aunque soy juez de Quilmes, pero como abogado vengo de ahí. Y los tribunales de trabajo, la Comisión Médica de Lanús, en una época, abarcaba todo Loma de Zamora, completo el Departamento Judicial de Loma de Zamora, todo el Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, y todo el Departamento Judicial de Quilmes. Entonces, si estamos, y la ley 27.348, como ahora vamos a ver, determina que la competencia territorial está dada por aquellos tribunales que tienen jurisdicción en el territorio donde está establecida la comisión médica jurisdiccional que intervino. Entonces, en principio, si estamos a esta disposición, los tribunales de trabajo de Lanús absorberían en ese momento toda la competencia de todos los casos que ocurran en la comisión médica jurisdiccional, que a su vez, de Lanús, que a su vez abarcaba un territorio muy amplio. Les recuerdo que por la ley 27.348, ahora lo vamos a ver más específicamente, el trabajador solo puede elegir a qué comisión médica jurisdiccional va a ir, y lo va a hacer en base a 3 supuestos. A su propio domicilio, al lugar donde habitualmente presta tareas, o al lugar donde se presenta a prestar servicios. Parece que es lo mismo, pero no es igual. Normalmente por ahí presta servicios en un lugar y presta habitualmente tareas en otro. O sea, y pasó temporalmente a prestar servicios. Se relaciona donde presta tareas con el domicilio del empleador, más que nada. Pero, sostiene la ley 27.348, manténme la otra placa, por favor. Pero sostiene la ley, pasame la anterior. La anterior, Edu, así. Esa, ahí está. Pero, la ley 27.348 sostiene que esto es opción del trabajador, lo que no es opción del trabajador es el tribunal competente, el tribunal judicial competente. Esto se reguló más que nada para sacar de la competencia del ámbito de la capital federal una cantidad de fallos que, especialmente todo el conurbano, en lo posible trataba de ir a la Justicia Nacional de Trabajo por una cuestión muy simple. La aplicación de la tasa de interés que se aplicaba a los fallos en capital era ampliamente superior a la que se aplica en provincia. En provincia, con una amplia doctrina de la Corte, actualmente se aplica la tasa pasiva digital, mientras que el acta acuerdo de la tasa de interés de capital federal, ahora no sé en cuánto está, pero hasta no hace mucho estaba cerca del 90 y pico %, y la tasa pasiva digital llega al 24, 25%, 26%. Bueno, en algún momento llegó un poco más, llegó al 40 y pico %. Pero siempre la diferencia era muy grande. Entonces, cuando surge la ley 2748, una de las cuestiones era descomprimir y sacar todos los juicios de capital federal. Este problema de la aplicación de la teoría restringida traía un problema. Por ejemplo, un trabajador que tenía domicilio en Lanús, ya que dimos el ejemplo de Lanús, un trabajador que tenía domicilio en Lanús, pero que su empleador tenía domicilio en capital, que prestaba servicio en capital, que donde se prestaba a tomar servicios era también en capital, es decir, que toda su vida laboral transcurría en capital, pero su domicilio particular se producía en Lanús. Entonces, al aplicarse la incompetencia, porque no se daban los presupuestos del artículo 3 de la ley 11.653, tenía que ir a tramitar su caso a capital. Cuando llega a capital tiene un sistema absolutamente distinto, no tiene un 2J, hay un acta de la Cámara Nacional de Trabajo que establece que los recursos de apelación se presentan ante la Comisión Médica, así que en la justicia le van a mandar a presentar su recurso a la Comisión Médica. Supongamos que el trabajador iba a la Comisión Médica, lo primero que le iba a pasar era que no le iban a aceptar el recurso porque le decían que lo tenía que presentar en Lanús, que era donde había tramitado su caso. Suponiendo que hacía caso, entraba en lo que alguna vez, con un término muy informático, definí como un bucle jurídico, porque no salía nunca hasta que terminaba seguramente con una acción de restricción al acceso a la justicia y de pedido de intervención de la justicia. Esta cuestión en realidad está solucionada. La Corte de Nación tiene muchos antecedentes. Uno de los fallos que siempre que cuento yo es Castellano Manuel Antonio contra CIMARC sobre incidente, es del año 2016, que la Corte hace suyo un dictamen del Procurador General, en el cual sostiene que cuando se enfrentan dos derechos adjetivos, uno provincial y el otro especial nacional, prevalece el derecho adjetivo, en cuestiones de competencia territorial, que es lo que estamos explicando, ¿no? Prevalece lo dispuesto en el derecho adjetivo especial nacional. Quiere decir que en el caso de este trabajador que lo contábamos, que de Lanús lo mandaban a capital, con una cuestión de competencia negativa ante la Corte Suprema de Justicia de Nación, lo que va a ocurrir es lo van a terminar devolviendo a Lanús.
si, suponiendo, ¿no?, que la Corte siga manteniendo la doctrina de Castellano y de muchos otros fallos. Esta cuestión también es destacada por la doctora Coban en su fallo, donde dice que aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuestiones de competencia territorial, los remite, pero en realidad no se refería a esto, sino se refería a cuando declara la inconstitucionalidad de la competencia federal, pero bueno, dice los remite siempre al fuero local. La otra teoría de la competencia territorial es la teoría amplia, que era una teoría que viendo estos problemas que podía tener la teoría restringida, daba hacia la ley más beneficiosa al trabajador y habilitaba, entonces, en esos casos particulares, puntuales, la competencia que determinaba el artículo 2 de la ley 27.348, es decir, la competencia sobre la comisión médica territorial, sobre la comisión médica que intervino. Pero solamente en los casos en que, aplicado el artículo 3, porque sostiene lo mismo que sostiene la teoría restringida, pero una vez que aplicado el artículo 3, la ley 11.653, ese caso debe salir de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, entonces se aplica la competencia más beneficiosa al trabajador y ese tribunal se queda con la competencia con base a eso. Y la tercera posición que surgió es la teoría de la ley especial, que hay un fallo muy reciente, ahí lo destaco, del Tribunal de Trabajo de Loma Zamora, Canseco, que bueno, me ha hecho dividir a último momento lo que yo venía contando de la teoría de la ley especial. La teoría de la ley especial, que surge, si no me equivoco, es de un fallo también del Tribunal de Trabajo 3 de Lanús, en un voto del doctor Monastero, en el cual sostenía que la competencia territorial que correspondería es la de la ley especial, es esta competencia del Tribunal de Trabajo que entiende territorialmente, pero con dos salvedades. La primera es lo dispuesto por la resolución 23/18 de la CRT, que es la resolución que establece que debe existir una comisión médica jurisdiccional por cada cabecera de departamento judicial. Y en el caso particular, ya que estamos siempre sobre el ejemplo de Lanús, ahora les aclaro, nada más que Lomas está dividido en realidad. Lomas tiene una parte que va hacia la comisión de su territorio, digamos, ¿no?, de su competencia territorial, que va a la comisión médica de Seiza, que es, si no me equivoco, Almirante Brown, es Seiza, alguna localidad más por ahí que ahora, Canning, bueno, todas esas localidades van a la comisión médica de Seiza, y lo que es todo Lomas de Zamora en sí va a la comisión médica de Lanús. Pero de eso tenía que, en realidad, la comisión médica de Lanús lo que está haciendo, en alguna forma, entre comillas, subrogando esa comisión médica jurisdiccional que debería existir en Lomas por la resolución 2318. Entonces, cuando se trataba de un trabajador que fue a Lanús por su domicilio en Lomas, lo que correspondía era la comisión la competencia de los tribunales de trabajo a los cuales estaba, entre comillas, subrogando esta comisión médica jurisdiccional. Y cuando correspondía a un trabajador con domicilio, por ejemplo, en Avellaneda, le correspondía a lo que es los tribunales de trabajo del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, pero siempre con la limitación de la ley 5.827, que de ninguna manera, esto no cabe ninguna duda, es modificado ni por el título primero de la ley 27.348, ni por la adhesión de la ley 14.997, que dispone, por ejemplo, en el caso puntual que los casos territoriales de Avellaneda entienden los tribunales de trabajo de Avellaneda, y los casos territoriales de Lanús entienden los tribunales de trabajo de Lanús. Entonces se producía esta división. Y esto funcionaba más o menos bien, por lo que yo tengo entendido, hasta que hace muy poco, el 6 de julio de 2020, aparece el fallo Canseco, que es una ley especial pura. En el fallo Canseco tiene varias particularidades, pero en él se dispone que esto que yo les contaba y que trae la ley 27.348, la elección de competencia del trabajador es respecto de la comisión médica jurisdiccional por esos 3 presupuestos que establece la ley y que les venía diciendo hasta ahora. Pero la competencia judicial está determinada por la ley y no por la elección que hace el trabajador. Es decir, que si el trabajador, el caso Canseco se trataba de un trabajador que vive en la localidad de Ingeniero Budge, el partido de Lomas Zamora, que su lugar de trabajo y donde presta tareas habitualmente, donde presta servicios, es el municipio de Lomas de Zamora, y que no tenía otra opción que ir a la Comisión Médica de Lanús, no tenía opción de optar, pero bueno, fue a la Comisión Médica de Lanús, y que era el único que podía decidir, suponiendo que este trabajador, por ejemplo, viviese, no sé, pongámosle, en Quilmes, podía haber optado entre la Comisión Médica de Quilmes o la Comisión Médica de Lanús, donde prestaba servicios. Pero era lo único que podía elegir el trabajador. Una vez que decidió por la de Lanús, entonces, sostiene este fallo, la competencia judicial territorial es la de los tribunales de trabajo de Lanús. Esto nos vuelve atrás con este problema que les contaba antes,
que se le presenta para el Tribunal de Lanús, pero que se presenta para muchos otros tribunales. Lanús no es el único que tiene este problema. Lo que pasa es que la mayoría de los otros tribunales tienen este tema del asiento jurisdiccional dentro del mismo departamento judicial. Por ejemplo, en Quilmes, todo lo que es Varela van a la Comisión Médica de Quilmes. En San Miguel tiene lo mismo, por ejemplo, van todos a la Comisión Médica de San Martín. Pero en Lanús tiene. Entonces, Canseco dice esto. Destaco que acá falta un voto, que es el de la doctora Ramón, que dice el fallo que no votó, sostiene que no votó conforme a la disposición del artículo 2 de la resolución 13/20 de este año de la Suprema Corte, que permitía en aquellas resoluciones definitivas o no, que requería el voto de 3, poder hacerlo con el voto de 1 o de 2. El tema está que esa resolución, por la resolución 480/20 de la Corte, dejó de estar vigente desde el 1 de mayo de este año y el fallo del 6 de julio. Con lo cual, pareciera en principio que ese fallo podría ser nulo, porque le está faltando un voto. Después lo compartimos el Power, Eduardo, con todos, puedes mandárselo a quien vos quieras, sí. Toca por privado. Entonces, parecería en principio que es nulo. Yo no tengo duda, conociendo a la doctora Ramón, integra en realidad el Tribunal de Trabajo 3, no el Tribunal de Trabajo 2. El Tribunal de Trabajo 2 está desintegrado y por los votos que vi de los colegas que votaron, uno de los jueces debe estar de licencia, yo no lo sabía, así que uno de los jueces del tribunal votó este fallo, aunque hay un voto de mayoría, de 2, o sea, parece de unanimidad, pero no, porque falta un voto. Hay un voto de 2, pero hasta donde yo sé, el Tribunal de Trabajo 3, donde integra la doctora Ramos, está más por lo que le voy a explicar ahora, que es la doctrina de la Corte, más allá de todas estas teorías que se fueron creando pretorianamente, jurisprudencialmente. Pero bueno, es para tener en cuenta, porque ya tenemos este fallo de Lomas, que antes no lo sacaba de esta manera, surge a partir de Marchetti, porque se basan y se sostienen en que esto, a partir del fallo Marchetti, es de esta forma. Y, en parte, no voy a dar mi opinión, pero pareciera que tiene cierta lógica, porque si todo el sistema impuesto por Marchetti es constitucional y no trae ningún tipo de inconveniente constitucional, ni no hay nada que cuestionarle, entonces tenemos que estar a la competencia que determina el sistema. Otra explicación podría ser que en realidad la ley 15.057, en el artículo 2, que esto también se ha sostenido por ahí, el artículo 2 lo que regula es la competencia material de la justicia de trabajo, pero no así la competencia territorial, que está determinada por el artículo 3, como les conté recién, de la ley 1557. Entonces, cuando el artículo 2, inciso J, habla de aquellos tribunales que resulten competentes, para saber cuáles resultan competentes, no hay que ir a la ley especial, sino que hay que ir a lo que determina la propia ley 15.057. El problema, que van a encontrar ahí los que vayan por ese camino, es que, no me acuerdo, 3199 del 19, si no me equivoco, es la resolución de la Corte, que si bien no lo dice en su parte dispositiva, en sus fundamentos, la Corte considera que la ley 15.057 no se encontraría operativa. Y si no está operativa, tampoco vamos a poder ir a los artículos 3 de la 15.057. O sea, esto nos trae algunas cuestiones de análisis que se van a ir planteando. Pero, yendo a lo que veníamos hablando, parecería que esto que ha dispuesto el Tribunal de Trabajo 2 en este fallo Canseco, en principio parecería muy acorde a Marchetti. El problema está que, como les decía antes, existe vieja doctrina de la Corte que echa todo esto por tierra en la medida que se haga de oficio. No así cuando viene a plantear la incompetencia la RT. Pero cuando se hace de oficio hay innumerable cantidad de casos. Yo cito a Mayo Juan Manuel con experta, porque creo que es del Tribunal de Trabajo 3 de Lanús, una cuestión local, pues yo litigaba por esos pagos, pero aparte, pues, si no me equivoco, es el primero que trata un caso de ley 27.3, un caso de competencia territorial producido por la 27.348. Había un antecedente en el mismo sentido del ortogonal social, pero ya es del año 2017, y no trataba un caso de ley 27.348, en donde la Corte reitera, pero ya les digo, doctrina que viene de hace mucho tiempo. Es más, hace poco el doctor Natale publicó un artículo analizando el fallo Canseco en el grupo de Facebook que le conté antes, y en él cita muchos más fallos, en donde la Corte sostiene que los tribunales, la justicia en general, esto con basamento en la disposición del Código Procesal Civil y Comercial,
y los tribunales de trabajo, por supuesto, también, los jueces no pueden declararse de oficio incompetentes territorialmente cuando se discute cuestiones materiales. Es decir, cuando hay reclamos de tipo materiales. Bajo esta doctrina de la Corte, es de suponer, ya le digo, pues están modificándose las cosas casi permanentemente hasta que nos asentemos, que si el caso Canseco, si el Tribunal de Lanús que le toque, a cual se le remitió la competencia, estableciese una cuestión de competencia negativa y elevase el expediente a la Corte, entonces, basado en esta doctrina, es de suponer que la Corte devolverá el expediente Canseco al Tribunal de Trabajo de Lanús. En principio es de suponer. Esta doctrina, también hay que ser sincero, esta doctrina construida por la Corte es anterior a Marchetti. Entonces hay que ver si el caso Canseco o alguno similar que llega a la Corte, a partir de Marchetti, la Corte sigue sosteniendo su doctrina en cuanto a que los jueces no nos podemos inhibir de oficio en temas de competencia territorial para cuestiones de casos sobre materiales, o si con base a Marchetti toma otra disposición. Pasame a la próxima placa. La próxima, ahí está. Bueno, cuando inician el 2J, ya dijimos que los requisitos que debe contener el 2J, esencialmente, es los determinados por el artículo 31, es decir, todos los requisitos para interponer, que piden para interponer una demanda. Y aparte, establece uno de dos requisitos más para acceder a la justicia. Uno es el agotamiento de la vía administrativa, que en esto no es muy difícil entender, porque cuando se agota la vía administrativa, cuando se clausura, muchos lo llaman acto de clausura. ¿Cuándo se clausura la vía administrativa? Cuando no tiene nada más que decir la comisión médica. Cuando aparece el acto emanado del titular del servicio de homologación. Recordemos que el acto administrativo, el titular del servicio de homologación, por un lado puede homologar un acuerdo al cual arribasen las partes, lo cual en ese caso hará cosa juzgada en los términos del artículo 15 de la ley 15.057, o pudiera no homologarlo y se puede ir a la justicia, en este plazo de 90 días. Hay que tener en cuenta, esto es solamente como comentario, que la ley 27.348 decía que cuando no recurría a la justicia en ese plazo de 15 días hábiles administrativo que le daba, la cuestión adquiría firmeza en los mismos términos del artículo 15 de la ley de contrato de trabajo, lo cual ya de por sí resulta bastante cuestionable, porque en el artículo 15 de la ley 27.348, de la ley de contrato de trabajo, lo que se debe analizar, ya sea el juez o el órgano administrativo competente, es si existe una justa composición de derechos e intereses de las partes. Y en una cuestión que no se recurre y que queda ahí durmiendo, sin resolución, es muy difícil que esto se produzca. Pero bueno, yendo en concreto al 2J, en lo que vamos al 2J, uno de los requisitos es el agotamiento de la vía administrativa, que es el acto emanado del titular del servicio de homologación. El segundo requisito que dice que se debe cumplir si no se produce ese agotamiento es el silencio de la administración. Este silencio de la administración, si lo extraemos de Marchetti, ya estuvimos analizando lo que dijeron Genow, lo que dijo Kogan, los doctores Genow y Kogan, está refiriéndonos a los casos del artículo 3 de la ley 27.348, es decir, al cumplimiento de ese plazo perentorio que la doctora Kogan inclusive lo adjetiva, lo califica, dice es fatal. Algo que es fatal termina ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador continuase su trámite, porque por ahí se le cumplen los 60 días y está esperando que lo cite el médico, entonces como la comisión médica igual lo va a citar a vista médica más allá de los 60 días, si el trabajador espera, espera. Pero en cualquier momento, a partir de ese momento, pudiera acceder a la justicia, porque eso fue fatal, ya se cumplió el plazo. Entonces a la justicia lo único que le debería interesar, extrayendo esto de Marchetti, parecería, es que se cumpla el plazo. Si el trabajador continuó su trámite, no lo continuó, si se hizo revisar, si un momento antes de entrar a la puerta de revisarse el médico, salió corriendo y se fue a la justicia, ya pasa a ser un problema del trabajador porque esa es la opción que tiene. Tiene la opción de continuar el trámite hasta el final, ir a la justicia o ir a la Comisión Médica Central, o a partir de los 60 días hábiles cortarlo en cualquier momento. Pasame la próxima. Pero el 2J, lo que pasa es que, pasame la próxima, Edu, si quieres. Lo que pasa es que el 2J lo que hace es que no nos define qué quiere decir con silencio de administración, no nos determina cuál es su alcance, no establece cuál es su configuración. Si yo hablo de silencio de administración, muchos de ustedes se van a imaginar la ley de procedimiento administrativo, donde sí está más definido, donde tiene un alcance, donde pensamos en la interpelación que tiene que formular el administrado a la administración,
en un plazo de 10 días, y si transcurre ese plazo de 10 días en el cual la administración no se expide, es decir, no hay una interpelación, es decir, o un pronto despacho, como se dice, es decir, si no interpone ese pronto despacho, entonces, si interpone ese pronto despacho y en esos 10 días no se expide la administración, entonces ahí le queda expedita la acción judicial. Pero todo eso que pasa en la ley de contencioso administrativa no pasa en el 2J, no lo dice el 2J. Pásame la próxima. Es decir, no está definido. Y vamos a ver que tenemos dos leyes. No, la anterior. No, la anterior, Edu, te está yendo para adelante, me parece. Te fuiste al final ya. Antes, mucho antes. Antes, ahí, quédate, la próxima. Ahí, una más. Es difícil esto por acá, pero dale. Una más, ahí está, quédate. Y podría llegar a analizarse si hay aplicación de la ley 12.008 a los casos de 2J o no hay aplicación. La propia ley 12.008 dice que no se aplica a temas regidos por normas o convenios laborales, está establecido en el artículo 4. La única ley supletoria que establece la ley de procedimiento laboral es el Código Procesal Civil y Comercial, no remite a la ley de procedimiento. Y por otro lado, la ley de procedimiento ante las comisiones médicas tiene su propia ley adjetiva, tiene su propia disposición adjetiva, que es la ley 27.348 y la resolución, la 298/17, como decíamos antes, la 890, ahí dice 99, creo que es 98/17, y subsiguientes. Y esto lo digo porque si vamos al Código Civil y Comercial, y vamos a tratar de interpretar, a ver qué nos está queriendo decir el J con silencio de administración que no me lo define, yo puedo ir por la palabra, por la finalidad, o por las leyes análogas. Y por ahí alguien puede pensar, y de hecho ahora vamos a ver que alguien pensó, en que la ley 12.008 es una ley análoga. Pero si yo voy a buscar leyes análogas, tengo que buscar leyes análogas, ¿dónde? Dentro del sistema. Y el sistema trae una ley análoga, que es el título primero de la ley 27.348. Esa es la ley análoga porque es una ley estrictamente adjetiva, es una ley procesal. Y que tiene sus reglas y que nos dice cuándo el trabajador puede ir a la justicia, cuando transcurrió ese plazo que dijo la doctora Coban que era fatal. En ningún momento, no hay ninguna disposición dentro del marco normativo de la ley 27.348, título primero, o de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que, como le decía antes el doctor Soria, dicen que no hay ningún inconveniente, que llenen esos espacios que ha dejado la ley 27.348 y que rijan dentro de la provincia de Buenos Aires, que lleve al trabajador a tener que interponer un pronto despacho para que la comisión médica haga algo o deje de hacer algo para que pueda ir a la justicia. Con lo cual, parece que no hay ningún camino que nos conduce a la única ley que tenemos en la provincia que dice algo de que es el silencio de la administración. Por supuesto que pareciera que aplicar la ley de contencioso administrativo y obligar al trabajador a que interponga un pronto despacho es imponerle al trabajador requisitos, como dije recién, que van más allá de lo que la ley dispone. Hay un viejo adagio judicial, que ustedes lo habrán visto muchas veces, que dice que no corresponde disponer donde la ley no lo hace. Y fundamentalmente, en base al análisis de Marchetti, en base a lo que sostiene el doctor Genou, en base a esto que sostiene la doctora Coban, y esta importancia de destacar de este plazo cortito que consideran estos 60 días de esta habilitación, de que este plazo aparte es perentorio, es fatal, lo vuelvo a repetir, porque la palabra fatal es calificante, es determinante, describe la calidad de ese plazo. Entonces, si yo le estoy diciendo al trabajador, mire, antes de venir acá, usted va a tener que interponer un pronto despacho. ¿Y por cuánto tiempo? Y bueno, vamos a fijarnos lo que dice la ley 12.008, por 10 días. Es decir, le estoy sacando la factibilidad al plazo, porque en esos 10 días puede resolver algo, y el sistema parecía estar previsto para no implicar, por lo que analizan los ministros, una restricción al acceso a la justicia, que debe ser algo terminante. Tiene 60 días, y si no pasa nada, usted vaya a la justicia sin importar más nada, sin importar si va a los 70, si va a los 80, mientras vaya dentro de los 90 días hábiles judiciales. Ojo, perdón, y acá me quiero corregir. Los 90 días hábiles judiciales no son para los casos del artículo 3 de la ley 27.348, porque no hay manera de contarlos, sino que son para los casos en que se expide el órgano administrativo, es decir, se cuentan a partir del acto administrativo. Y ahora vamos a ver bien, ahora vamos a ver el tema de qué tiene que contener el acto administrativo, que ahora ya lo está conteniendo en realidad, ¿no? Pero se cuentan los 90 días hábiles judiciales a partir que se expide el acto administrativo, es decir, que este plazo el trabajador lo puede tomar, una vez que ocurrieron los 60 días, en cualquier momento puede decidir ir a la justicia. Pasame el próximo.
Y ahí está. Bueno, esto es lo que le decía yo sobre la interpretación del Código Civil y Comercial, y que aparte, y esto sí lo quiero destacar, no se lo dije, que el propio artículo 2 dice que toda esta interpretación con la palabra, con las finalidades, con las leyes análogas, con las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, y no es para menos el tema de los tratados y principios de los derechos humanos, debe hacerse de modo coherente con todo el ordenamiento, con lo cual parecería que no es coherente salir del ordenamiento y irnos al procedimiento de contencioso administrativo. Pasamos a la próxima. La otra, Edu. Bueno, pero hay un antecedente de la provincia de Buenos Aires, no, la anterior. Hay un antecedente de la provincia, la anterior. Ya no vamos a poner de acuerdo. Una más, una antes. No, ahí te fuiste al final. Ahí, quédate. Bueno, pasame una de nuevo. Una más. Un clic, ahí está, quieto ahí. Hay un antecedente, bueno, una antes, tratá de ir ahí, si no se los cuento. Hay un antecedente, si puedes, pasa una antes, así lo ven. No, antes, estás avanzando, tenés que retroceder, una más, tenés que retroceder, nada más. Bueno, le decía, ahí. Hay un antecedente de la provincia de Buenos Aires, que es el caso Cabrera Julio contra Galeno sobre accidente especial. Casualmente hoy estamos citando mucho al Tribunal de Trabajo de Lanús, que es del Tribunal de Trabajo de Lanús, donde, esto se los cuento porque existe y para que ustedes lo sepan, que más allá de todo este análisis que le vengo realizando, aplica la ley 12.008 y lo hace con basamento en jurisprudencia de la Corte, aplicada, por supuesto, no al 2J, no a la ley 27.38, porque no existe jurisprudencia de la Corte en cuanto al silencio de la administración, sino aplicada al proceso contencioso administrativo, mediante el cual el Tribunal de Trabajo, en su momento, exigió la interposición de un pronto despacho, cuestión que, como les dije, no está regido ni en la resolución 298/7 ni en todo el sistema de ley de riesgo de trabajo. Lo cito solamente porque el antecedente existe para que ustedes lo sepan. Pasame a la próxima, ahora sí. Bueno, mientras pasa la próxima, esta acción laboral ordinaria que tienen para interponer el trabajador, como también lo destacan la doctora Coban y el doctor Soria, dice la ley que debe hacer dentro de 90 días hábiles judiciales. ¿Desde cuándo? Desde la notificación dada esto es lo que le quería contar antes, desde la notificación dada por la Comisión Médica Jurisdiccional, es decir, con el acto administrativo, pero el acto administrativo notificado, lo cual tiene lógica, por supuesto. Una vez que queda notificado el trabajador del acto administrativo, a partir de ahí le cuentan los 90 días hábiles judiciales. Esta acción laboral ordinaria, nos cuenta el 2J, va a traer el recurso que la ART podría interponer ante la Comisión Médica Central, dado que es una facultad de la ART cuestionar lo decidido por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la Comisión Médica Central, pero bueno, si el trabajador interpone la acción laboral ordinaria, cuestión que no puede hacer la ART, eso es obvio, entonces le va a traer este recurso y la sentencia que se produzca en el fuero judicial, en el ámbito judicial, perdón, va a ser vinculante para las partes. Pásame la próxima. Y en esto que les cuento acá era lo que decía el doctor Genón, que lo dice en carácter general y que yo les anticipaba antes, que solamente puede ser el segundo caso nunca me lo acuerdo, Eduardo después nos lo va a contar seguramente, que él la tiene muy claro, que es que esta acción puede iniciarse prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central. Que cuando aplica esto en los casos de enfermedades no listadas, donde la única, lo dice el DNU 1278 del 2000, que es la Comisión Médica Central, aquella que se encuentra facultada para determinar si una enfermedad tiene carácter, no listada por supuesto, tiene carácter profesional o no. Entonces, si la Comisión Médica, el rechazo de reingreso, ahí está, el rechazo de reingreso es el otro caso por el cual se puede ir, hay que ir obligatoriamente a la Comisión Médica Central. Gracias, Eduardo. Siempre me lo olvido eso. Bueno, entonces, en este caso aplica. El doctor Genón en su voto, como le dije, pareciera que es siempre, que el trabajador está obligado siempre a la Comisión Médica Central y la ley lo posibilita ir a la justicia. Pero es importante, más allá de este error técnico, es importante porque ¿por qué destaca esto el doctor Genón? Que es volviendo a lo que estábamos hablando antes del silencio de administración. Porque lo que quiere resaltar es este plazo corto que tiene el trabajador para atravesar la etapa de las comisiones médicas. Si bien puede ser un yerro técnico, es importante porque destaca permanentemente la Corte de este plazo corto. Y, bueno, creo que lo habíamos dicho antes, lo que sostiene el artículo 2.j, lo mismo que sostiene la ley 27 del 48, que el consentimiento de las partes a la decisión adoptada por la Comisión
jurisdiccional, es decir, el acuerdo que se produce en el ámbito de la Comisión Médica Jurisdiccional va a ser cosa juzgada en los términos del artículo 15, porque el órgano administrativo va a tener que merituar si compone una justa composición de derechos e intereses de las partes. Pásame la próxima. Un requisito más que les pone, la próxima placa, Edu, que les pone el 2J, que antes no se cumplía, y era como una pequeña, digamos todos calladitos, porque era como una pequeña trampa a ese plazo de 90 días hábiles judiciales, es decir, que en la notificación de la resolución que emane el titular de servicio de homologación, es decir, la notificación de lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional, debe transcribirse el texto del 2J. Esto bajo apercibimiento de nulidad. ¿Por qué digo que era una trampita para el plazo de 90 días hábiles judiciales? Porque si a ustedes en el estudio llegaba un trabajador que se le habían vencido esos plazos de 90 días hábiles judiciales, pero en la notificación dada por la Comisión Médica no le habían transcrito el 2J, entonces podían pedir, como primer punto de la demanda, la nulidad de ese plazo de caducidad. Tengan presente que es un plazo de caducidad de acción y señala el Código Civil y Comercial que los plazos de caducidad de acción los jueces los debemos resolver de oficio. Pero más allá de eso, ustedes podían pedir la nulidad de ese plazo de caducidad de acción. No conozco ningún, ahí pregunta, no conozco ningún, por ahora no conozco ningún fallo de la provincia de Buenos Aires que haya decretado la inconstitucionalidad, ya sea de ese plazo de 90 días o la nulidad de alguna notificación. Y puede ser que ande dando alguna vuelta. Tengan presente que a partir de febrero la Comisión Médica ha descubierto que existe el artículo 2, inciso J, y ahora pasa a transcribirlo en todas las notificaciones que hace. Hasta antes no existía, seguían por el tema del recurso de apelación ante la Comisión Médica, hoy ya no les reciben más recurso de apelación a la Provincia de Buenos Aires y los mandan a la justicia a interponer la acción laboral ordinaria. Pero bueno, esto sí, ténganlo presente, aunque bien la Comisión Médica ahora lo está cumpliendo, que si en alguna notificación no llegase transcripto, entonces podía pedirse la nulidad. Ahora sí, hasta acá llego, la próxima placa dice eso. Hasta acá llego, no sé si hay alguna pregunta, algo. Muchas gracias por escuchar todo este tiempo. No sé cómo estamos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Excelente la exposición. Trataste los temas y con profundidad, a fondo, y está muy buena tu exposición. No sé si hay alguna pregunta, la pueden hacer por chat o habilitan el micrófono porque cada uno lo puede habilitar. Si quieren hacer alguna pregunta, los escuchamos. Ahí quedó una pregunta en el chat, Sí. Daniel. La busco. ¿El rechazo de reingreso me posibilita ir directo a la justicia? El rechazo de reingreso. Claro, no, lo que está diciendo es respecto al artículo 2, inciso J, lo que hizo fue modificó, antes cuando ingresamos con un rechazo de reingreso teníamos la obligación de apelar a la Comisión Médica Central y después ahí, después del dictamen, ahora se llama un acta de clausura, que cambiaron el nombre, podía venir a la justicia. Lo que hace el 2J es, en el caso de enfermedades no listadas y en el rechazo de reingreso, directamente con que esos dos terminan con dictámenes, nos vamos a la justicia. Con el 2J, exacto, con acción laboral ordinaria. Exacto, lo que hace el 2J es no obliga a ir a la Comisión Médica Central. Claro. Aparte, en temas de comisión médica, quiero destacarle a toda la gente de Pergamino, que tiene a una de las personas que más saben en toda la provincia, así que no voy a venir a hablar acá, por encima del doctor Eduardo Lantela. Así que las cuestiones judiciales pueden ser, pero las cuestiones de comisión médica no me pienso meter ahí. No entro en ese terreno que es más teniendo al doctor Lantela acá presente. Acá hay otra pregunta que dice, ¿el plazo de prescripción cuando se opta por la vía de reparación civil se cuenta desde el accidente o el alta médica? ¿Cómo? No escuché, perdón. Dice, el plazo de prescripción cuando se opta por la vía de reparación civil se cuenta desde el accidente o el alta médica. A ver, la vía de acción civil hoy por hoy está en principio, está determinada por la ley 26773, en la opción que le da al trabajador de ir por la ley sistémica o por las otras vías de reparación. Así que debemos estar a los términos de la prescripción que toma la ley 26773. Piensan algunos, otros están
por la prescripción que da el derecho de fondo. O sea, no salen de la normativa especial. Si vamos por la 26.733 es el plazo del accidente, y siempre el plazo que ocurre el accidente, y siempre la Corte ha tenido que la prescripción se toma desde el momento del accidente. Después tenemos las cuestiones de prescripción, que es por la determinación de la incapacidad, cuándo la toma de conocimiento, cuándo se produjo el conocimiento. Entonces hay varios elementos que entran a jugar acá, no es tan recto, tan directo la cosa. Ha habido casos de accidentes de 4 años atrás y el plazo de prescripción empezó a contar mucho después, cuando quedó determinada la incapacidad o la enfermedad, o la toma de conocimiento o la manifestación invalidante. No sé si hice mucha ensalada o más o menos está claro. Acá hay otra pregunta, dice, la demanda interpuesta sin haber concurrido, que bueno, ahora va a pasar. La demanda interpuesta sin haber concurrido a la comisión médica y antes de la adhesión de la... acá me complica la pregunta, porque dice antes de la adhesión de la provincia, interrumpe la prescripción. Si la demanda... Si fue la comisión... si fue antes de la adhesión, no se aplica Marchetti. No se aplica Marchetti, pero de todas maneras, el inicio ante la comisión médica siempre interrumpe la prescripción. Porque hay un fallo de la Corte... Hay un fallo nuevo también de la Corte que no aplicó Marchetti, la doctrina de Marchetti, a un caso que era anterior a la adhesión. Exacto. Pero por eso digo, la interposición ante el órgano administrativo interrumpe la prescripción, como podría ser, por ejemplo, el tema del Ministerio de Trabajo, en casos que no son propios de accidentes de trabajo, de riesgo de trabajo. Siempre la doctrina de la Corte es que esa interrupción se produce, hay como una suspensión de 6 meses y después se vuelve a contar. Acá hay otra pregunta que viene de Mercedes, ahí lo veo al doctor Daniel Giuliano, una eminencia del Departamento Judicial de Mercedes, consejero del colegio. No me estoy atreviendo a hablar con estos nombres. Yo, cuando voy viendo, ahora tengo más... Hoy es demasiado, hoy manejaba el Power, el chat, los ingresos, es demasiado. Pero bueno, por eso tenía varias cosas en la máquina. Acá preguntan, es un caso, buenas tardes, ya inicié la demanda como apelación después de haber ido a Comisión Médica Central, perfecto, donde me dictaminaron sin incapacidad. Y el Tribunal de Mercedes me pide que adecue la demanda. ¿Será porque la quiere como acción autónoma? Daniel, todo tuyo. A ver, si vamos al sistema de la ley 15.057, cuando venimos, el 2J se aplicaría solamente a los casos de Comisión Médica Jurisdiccional, mientras que los casos de Comisión Médica Central van por recurso de apelación, porque el artículo 2, que no entran por 2J, como les decía antes, sino va por el artículo 2, inciso 3, apartado de las cámaras, que lo traduce como una competencia de la Cámara de Trabajo. Hoy por hoy, como no existen cámaras, ambas cuestiones, ya sea por la acción laboral ordinaria o el recurso de apelación, entienden, conforme al artículo 103 de la propia ley 15.057, los tribunales de trabajo. Hay algunos tribunales de trabajo que entienden que todo tramita por 2J, y es posible que en esa situación le estén pidiendo que adecue a 2J. Hay algunos tribunales que lo entienden así, que tanto venga de Comisión Médica Central o Comisión Médica Jurisdiccional, viene de 2J. Yo no le puedo decir cómo lo entiendo, pues no me tocó resolverlo, así que no sé cómo lo entiendo yo. Por lo menos, acá hay una pregunta, dice que si le rechazan el accidente y después en comisión médica se lo reconocen, si queda expedita la vía judicial, ¿no? Porque ahí ese trámite reingresa al tratamiento y después va a tener un alta y primero le tiene que determinar la incapacidad. Solamente va a tener expedita la vía judicial si le hubiesen ratificado el rechazo. Pero me parece que dice que lo ingresó a Comisión Médica Jurisdiccional. Claro, ingresó. Se lo rechazó y se lo admitió después la Comisión Médica Jurisdiccional, creo que esa es la situación. Claro. O sea, ahí no hay expedita. La vía judicial está expedita contra la revisión de lo resuelto por la Comisión Médica. Si la Comisión Médica, como decís vos, o sea, si la Comisión Médica se lo rechaza o no llega a resolver en el plazo determinado, le va a quedar abierta la Comisión Médica Jurisdiccional. Después tendrá que probar en juicio las cuestiones que le correspondan probar, ¿no? Yo entendí que la pregunta viene por un rechazo del RT y que después la Comisión Médica lo admite. Claro. Dije que venía así la cosa. Acá dice,
inicio de la acción 3 días antes de Marchetti sin pasar por comisión médica. Inició la acción 3 días antes de Marchetti, pero el tribunal no la resolvió todavía. Claro. O sea que, y tengamos en cuenta que Marchetti era un caso donde estaba resuelto mucho antes que exista el 2J, que exista todo, y que destaca la doctora Coan que la normativa procesal se aplica desde el momento que está la misma vigente. Con lo cual parece, lo digo porque esto nosotros ya lo resolvimos, se aplica la doctrina Marchetti. Por lo menos en mi tribunal, no sé en otros tribunales, pero yo entiendo que todos los tribunales de provincia, si no se resolvió sobre la incompetencia, y esa incompetencia, esa resolución de incompetencia no se encuentra firme, y la única posibilidad de que no se encuentre firme es que haya ido a la corte, a esta altura, o podría haber algún caso que hubiese quedado ahí boyando, ¿no? Después, si no se resolvió, a partir de Marchetti, por lo menos en nuestro tribunal, y supongo que todos los tribunales debe ser así, se aplica la doctrina Marchetti. Aunque lo hayan iniciado 10 días antes, no 3 días antes. En la medida Ahí está levantando la mano. Si está firme la resolución de competencia es otra cosa. De competencia. Ahí está levantando la mano un colega conocido, el doctor Mariano Natale de San Martín. ¿Lo ubicás, Daniel? Sí, lo ubico, tengo miedo de preguntar. Habilita el micrófono y habla. Lo escucho, doctor. No, parece que no tiene micrófono, ¿verdad? No. Sí, sí. Ah, está acomodándose. No le escucho, no escucho lo que dice. No logro escuchar lo que dice. No sé, ¿vos escuchás, Eduardo, lo que dice? Tiene apagado el micrófono. Ahora tiene apagado el micrófono. Ahí, dale, a ver. Ahí está. Ahí tiene habilitado el micrófono. Sí, pero no lo escuchamos. No lo escuchamos. No lo escucho. Menos mal. ¿Y haga? Bueno, no sé si... Estoy en silencio. Acá vuelve a preguntar que no le quedó claro entonces si después la comisión médica revoca el rechazo, ya tengo la vía expedita, tengo que hacer nueva vía administrativa por determinación de incapacidad. Es un trámite bien, te está haciendo una pregunta es un trámite específica. muy específico de comisión médica. Esto claro. Se lo puedes explicar mejor vos, pero yo entiendo que tendrá que hacer la determinación, la divergencia y la determinación de la incapacidad. Si le revoca el rechazo. Ese, previo a reingresa, aplicar el 2J. Claro. Yo había entendido que ya le había aceptado y había pasado por el trámite de divergencia. Claro. No, en ese caso... La pregunta venía por ahí. Claro. Ese es un o sea, si le rechazaron, la comisión médica lo admite, vuelve a tratamiento, va a tener un alta y va a tener que volver a pasar por comisión médica. No hay vía. La vía expedita es si le ratifican el rechazo. Solamente la vía la va a tener expedita si le ratifican el rechazo. O sea, hay que entender que lo que trata Marchetti son los casos de la ley 27348. Y todo lo que tiene con el título primero de la ley 27348. A ver si se escucha ahora. Ahí sí se escucha. El resto de los trámites de comisión médica, como este que es rechazo y después tiene que iniciar divergencia, ya es otra cuestión que no está ni dentro de Marchetti, ni dentro del 2J, ni dentro de la 15057. La 15057 es exclusivamente para los casos de determinación de la incapacidad o divergencia en la determinación de incapacidad, y creo que hay algún caso más que puede contemplar, ahora no me viene a la cabeza, pero son los que pueden ir a la justicia. Si le hubiesen ratificado el rechazo, ahí sí, ahí la expedita. Pero si no lo ratifica el rechazo, vuelve al sistema y después va a tener un alta, va a tener determinación de incapacidad o divergencia en determinación de incapacidad, y si no está de acuerdo, no le dan incapacidad, recién ahí va a ir a la justicia. Ahí va a quedar. Estando presente uno de los que más sabe en la provincia de comisión médica, no me voy a meter en esos temas. Ahí el doctor Natale sé que tenía micrófono. El doctor Natale tenía micrófono. A ver si bueno, a ver si ahora... Hoy estuve toda la mañana tomando exámenes por Zoom y andaba lo más bien, pero sé que con los amigos no funciona el Zoom. Entonces, bueno, puede pasar eso. Bueno, lo felicito por la charla, al Colegio de Pergamino, a Mónica y a Eduardo y al doctor Storlasic. Bueno,
escucharlo siempre es un placer. Lo que le quería agregar, hoy recibí cédula, hace un ratito, recibí una cédula de la Secretaría Laboral de la Suprema Corte respecto del 2J, en un caso donde yo actúo como abogado de la parte actora, contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Fiscalía de Estado interpuso el recurso extraordinario en su momento. La trabajadora había ido a la comisión médica de Zárate, pero en base al silencio, el letrado consideró pasado el plazo de los 60 días, amplios 60 días, la comisión, los que litigan en Zárate saben perfectamente que 60 días no es nada, es gardeliano, ni siquiera 20 años es nada. Y por silencio fui al Tribunal de Trabajo de San Miguel, un Tribunal de Trabajo con el silencio de admiración acreditando el paso, o sea, estuvo 8 meses de trámite en comisión médica, a través de la resolución 298, y la Fiscalía de Estado me interpuso recurso porque el Tribunal de Trabajo hizo lugar aceptó la competencia, y sin embargo hoy acabo de recibir, hace un ratito de la tarde, recibí la cédula, que la Suprema Corte no analiza el silencio de la administración, y solamente se remite a Marchetti, Sacas, qué precedente, qué fallo, el de precedente de nombre, y Delgadillo, directamente le quita la competencia al tribunal para entender las actuaciones, y bueno, y dispone registre siglo y la notificación. Supongo que el tribunal, cuando vuelva al tribunal, me tendrá que intimar a que acredite o al archivo, pero para que lo tengan en cuenta que la Suprema Corte, doctor Storlacic, todo lo que usted explicó detalladamente no lo tiene en cuenta. No, o sea, no, pero hay una cuestión. Que usted se lo explica a ellos. Así que... El tema, no, pero hay una cuestión. Ahí por lo que explicás, llega a la Corte por el cuestionamiento de la inconstitucionalidad que declaró el Tribunal de Trabajo de San Miguel, creo que era. No, acá no hubo declaración de inconstitucionalidad. Acá, o sea, yo no pedí ningún platico de inconstitucionalidad porque llegó a la Corte porque dijo que no agotó la estancia y el Tribunal de Trabajo de San Miguel lo remitió directamente. Yo no planteé inconstitucionalidad porque la trabajadora fue sola. ¿El Tribunal de Trabajo de San Miguel no había declarado la inconstitucionalidad? Sí, lo declaró de oficio. Yo no pedí ninguna. Yo no pedí ninguna declaración de inconstitucionalidad porque por eso me llamaba la atención. Pero ahí está bien, pero es lo que yo digo. Lo que llegó a la Corte no es el cuestionamiento de si había agotado o no había agotado la instancia, es decir, por el tema del silencio de la administración, sino lo que llegó a la Corte es el cuestionamiento a la declaración de inconstitucionalidad. La Corte resolvió en consecuencia con los antecedentes de Marchetti, Delgadillo y Sac, porque lo que tenía ahí cuestionado la Corte era la declaración de inconstitucionalidad, no la falta o no del agotamiento de la vía. Seguramente, o sea, no conozco el caso, pero por lo que contás, me parece que salió por ahí la cosa. El día que llegue alguna cuestión donde no se admita la acción, por ejemplo, me acuerdo, pero... Claro, por ejemplo, el día que no se admita una acción, porque el abogado recurre a la justicia porque considera agotada la vía, y el Tribunal de Trabajo considera que no está agotada la vía y manda a archivar el expediente, quiere decir que lo devuelve a la comisión médica, se declara incompetente en ese caso, y llega a la Corte por eso, bueno, entonces la Corte tendrá un caso específico de silencio de administración para resolver, imagino. Pero no parece ser el caso que comentás. No. Yo lo dije al principio. Hace 2 años. La Corte, un abogado amigo me dijo que una vez estuvo en la Corte y le dijeron que tenían una habitación llena con todos los expedientes de inconstitucionalidad, y lo que está haciendo ahora la Corte es limpiar esa habitación, ¿no? Sí. No fue una habitación, me dijeron que tenía una pieza llena, así me dijo. Tenemos una pieza llena de esto. Ya encontramos al abogado amigo que me lo dijo entonces. Entonces, bueno, lo que está haciendo ahora es, y está bien que lo haga, porque si no esos casos siguen quedando ahí, ya están mínimo hace 2 años, y van a seguir ahí, y el trabajador lo que necesita es resolver su situación, ya sea en el Tribunal de Trabajo, en comisión médica, y después volviendo a la justicia, o como corresponda. Así que está bien. Les paso el precedente. Vamos López a hacer Carmen, Delgadillo y Sac, los ver. votos son idénticos a Marchetti. Lo único que hace, cambian el orden por una lógica que cambió el orden de votación, ¿no? Y que se le produce esto que ahí les copio antes, en el chat para que vean la... termina adhiriendo a un voto que todavía no se produjo. Le copio la resolución de fresquita. Ahí se la espero. Muchas gracias, los felicito. Son 10 líneas y a nosotros ya nos están volviendo esos fallos. Ahora, bueno, ya vamos cerrando, pero hay una pregunta ahí de Paula Maino, así que Buenas noches. Que habilite el micrófono y pregunte. Y ya vamos cerrando ya está avanzada la hora, por eso.
Vamos. Buenas noches a todos. Excelente la exposición. Doctor, mire, a colación de la pregunta de una colega, donde la ART rechaza la contingencia y la superintendencia lo determina accidente laboral. A mí tengo un caso similar, pero con la diferencia que ella siguió por la obra social. Cuando termine siguió el tratamiento por la obra social. Yo a estas alturas, que ya pasó bastante tiempo del tratamiento, ¿puedo pedir que la ART siga el tratamiento o espero a que, porque la tienen que operar de la columna, espero a que el mismo doctor... Siguió el tratamiento por la obra social porque la ART consideró que una enfermedad inculpable y lo mandó a la obra social. Pero, sí, eso pero la comisión determinó que era un accidente laboral. Bueno, con lo resuelto por la comisión médica le tenés que enviar un telegrama a la ART para que te dé las prestaciones médicas. Perfecto. O sea que en el caso de que no te lo dé, hasta que no tenga el alta tampoco puede iniciar el trámite ante comisión médica, por divergencia o determinación. Para lograr tener el alta médica. Tenés que revisar. En algún momento de la charla les comentaba que uno de los 3 requisitos es el alta médica. Por supuesto, entonces, espero a que sí o sí entonces tiene que prestarle las atenciones el ART. Y parece que es lo que dijo. Espero que sí, atendiéndose por la obra social, por lo que comenta es lo que dijo la comisión médica. Aunque se siga atendiendo por la obra social, que vaya, ¿me escuchás? Que vaya, sí, que la RT le dé las prestaciones médicas, así ella se siga atendiendo paralelamente en la obra social. Pero para tener ingreso al sistema y después tener un alta de la RT para poder ir a comisión médica a pedir incapacidad. Cuando hay un tema de enfermedad no listada, la comisión médica pide la petición fundada. ¿Cómo es que dice? Ahí se me fue el término. Sí, una petición fundada, está bien. Petición fundada. Es una petición médica. Exacto. Y hay un antecedente que yo conozco, por lo menos de Avellaneda, creo que es del Tribunal de Trabajo 3 de Avellaneda, en el cual, el trabajador dice, yo no tengo plata para hacer una pericia médica. Y la RT no le quiso aceptar, por supuesto, su trámite, y el Tribunal de Trabajo de Avellaneda puso que ahí sí implicaba una restricción. Si bien el Tribunal de Trabajo de Avellaneda, 3 de Avellaneda, siempre estuvo por la constitucionalidad del sistema, implicó que esa restricción que le estaba poniendo la RT excedía los requisitos que debe soportar el trabajador y admitió la acción. Hay un antecedente, esto no sé cómo lo ocurre en otros tribunales. Yo tengo mi postura y yo señalo en el artículo de Rubinsal que en las enfermedades no listadas no se aplica Marchetti y nosotros no tendríamos la obligación en una enfermedad no listada de pasar por comisión médica. Porque la enfermedad no listada no estaría incluida dentro del título 1 de la 27348. Eso lo tengo en el artículo de Rubinsal está. Y un poco fundado por ahí, pero el Tribunal de Lanús, a las no listadas, les habilita, sin pasar por comisión médica, porque no pudieron conseguir esa petición fundada, a ingresar directamente en la acción judicial. Como no he tenido casos de eso, no puedo responder, pues me estaría adelantando. Muchas gracias. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Bueno. Hay una pregunta, dice que están cerradas las comisiones médicas, tengo un caso de rechazo. Hoy ya está habilitado el TAC para ingresar vía virtual los trámites de rechazo. La comisión médica tenía habilitado lo que era divergencia en la incapacidad, divergencia en las prestaciones y los casos de COVID para ingresar virtualmente. Hoy se habilitó, ayer lunes, ya habilitaron el rechazo para iniciarlo en forma virtual. Igual eso va a generar, tenemos un juez, así que no quiero que prejuzgue, pero también genera todo un inconveniente porque la Corte declara inconstitucional, o sea, declara la constitucionalidad, o sea, revoca el fallo de Quilmes, pero si hoy ustedes tienen que ir a la comisión médica está cerrada. Claro. Así que es todo un tema. Es un fallo muy lindo en teoría, pero alejado de la realidad de los bonaerenses. Y hoy. Sin emitir opinión. Corre por mi cuenta porque yo no por eso, sin emitir opinión, para redondear solamente sobre esto, es que la comisión médica está cerrada y la justicia admite todos los procesos.
Admite todos los, y en Pergamino del 1 de julio estamos funcionando normalmente. Ya tomamos Pergamino tiene habilitación plena. Habilitación plena. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Fue una excelente jornada. Y un aplauso para Daniel. Y como todas las jornadas que se dan virtualmente en Pergamino, queda el compromiso y es como un bono abierto para que vengas presencialmente al Departamento Judicial de Pergamino. Tengo esa deuda, estoy esperando un buen asado pergaminense. Queda habilitada la fecha que termine el ASPO y nos habiliten a hacer el ASPO nos habilite, tengo el compromiso, pues quiero ir por ese asado. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Saludos para todos. Gracias a ustedes. Hasta pronto.